Cuando usted, digamos, cada vez que decimos vamos a estudiar inglés, empezamos el verbo to be, dirán, pero ¿por qué siempre el verbo to be? Bueno, ese señor verbo to be es eh, base, columna del idioma. Y es bonito, plantea un tema muy, muy bonito, el hecho de que a medida que usted vaya avanzando, va a seguir viendo el verbo to be, cómo va transformándose, cómo va uniéndose a otras cosas, cómo va uniéndose a otros temas, y él va a ir como evolucionando, ayudando a otros verbos, otros temas a formarse. Pero lo, lo fácil, digamos, lo fácil, lo básico del verbo to be, no importa en qué nivel de dificultad lo esté trabajando, él va a mantener sus mismas reglas, que ya las vamos a ver, ya las vamos a conocer, ya vamos a saber cuáles son, ¿ok? A ver, vamos a comenzar con este a y an. Lo primero que vamos a conocer es que estos señores trabajan única y exclusivamente en el singular, ¿ok? Siempre, único y exclusivamente en el singular, el I y el an, que significan un o una, ambos significan un o una, ¿ok? Un, una. Por eso es que ellos tienen que trabajar única y exclusivamente en el singular, porque es imposible que usted diga una casas ni un perros, ¿sí? Entonces, son artículos específicos para el singular. Ahora, ¿será que un es a y an es una? No, ambos. Ambos pueden significar un o una. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, nos vamos aquí a la parte gramatical que nos presenta la unidad. Ajá, fíjese, ellos, ambos, como puede ver aquí, un o una. ¿Sí? Ahora, la diferencia radica es que cuando usted trabaja con el an, es porque la palabra que sigue empieza con un sonido consonante, un sonido de consonante. Perdón. Fíjese, fíjese que hago salvedad con la palabra sonido, el sonido. Es decir, que usted puede tener, eh, lo puedo tener escrito, lo puede visualizar y no necesariamente que sonar como está escrito. Por eso que el inglés tiene esa particularidad, ¿sí? Que se escribe de una manera, se pronuncia de otra. ¿Sí? A ver, me lee por favor esos tres renglones, los primeros tres renglones que están aquí. A university. A university, a new notebook, a black pen. Ajá. A university, a new notebook, a black pen. Fíjense que usted dice aquí a university, university, ¿sí? Usted pronuncia así como una. A ver. Claro, como la U suena como una Y prácticamente, pues, ¿no? Como una Y. Claro, como una Y. University. Entonces, aunque usted está viendo aquí una vocal, vamos a poner un poquito más grande para visualizar. Aunque está usted viendo aquí una vocal, el sonido nos indica que es un sonido consonante. University. Por eso no se guíe de lo que ve en sus ojos, guíese de lo que escucha, ¿ok? De lo que usted escucha. Dice, puede pasar lo mismo, pero al contrario, es decir, que sea un sonido de vocal, pero empiece con una consonante, por ejemplo. Sí, aquí te dice, por ejemplo, an hour, hour. Y de hecho, esta es una excepción, no es como el español, que la H, digamos que es muda, ¿no? No decimos muda, decimos silenciosa. Entonces, este hour se puede, déjenme colocarle aquí algunos ejemplos, como honest, como honor, en donde la H es silenciosa,
Pero de hecho en el inglés la H tiene sonido. Es un sonido como una J. Así como la U suena ch, ch, ch. La H, perdón, suena como una hospital. Cuando usted dice hospital, como una J, ¿no? Hospital, house, ¿sí? Horse. Entonces fíjese una cosa ahí lo que le escribí. Fíjese. Con toda la mala intención, le escribí palabras que empiezan con HO, como para ver o para comprobar, para demostrar que no existe una regla que yo le diga, bueno, señor César, si la palabra empieza con HO, es silenciosa. No. Si la palabra empieza con UN, no existe. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Escuchar, practicar, repetir, porque el inglés, como le comento, tiene esa particularidad, que se escribe de una manera, se pronuncia de otra. ¿Ok? Entonces, esto es algo que usted va a ir trabajando con el tiempo, con la práctica, porque la pronunciación se trabaja es escuchando. Mientras más escuche los audios, los listening, ahí va descubriendo esas nuevas pronunciaciones. ¿Sí? Fíjese aquí. Observe estas palabritas y de aquí le voy a dar una información extra. Por ejemplo, en la número 5, 6, 7. Observe algo, que esto es una regla. Esta es una regla de oro del inglés. Siempre el adjetivo se coloca delante del sustantivo. Por ejemplo, esto es una regla, ¿ok? Por eso es que a veces las personas dicen, es que el inglés se lee como al revés. No, es que es una regla del idioma. Siempre el adjetivo delante del sustantivo. ¿Ve? Entonces decimos un examen fácil cuando nosotros lo interpretamos, porque esa es otra cosa que quiero que se lleve el día de hoy. El inglés es un idioma para interpretar, no nunca jamás para traducir. Ejemplo, pues algo así tan sencillito como estas dos palabras. Cuando usted las ve, dice un fácil examen. No, para nosotros suena mejor un examen fácil, un problema difícil, un estudiante excelente o un excelente estudiante. Entonces, fíjense que nuestro idioma se presta mucho más para interpretar, ¿no? En cambio, el inglés tiene un poquito más de reglas. Esa es una informacióncita extra, ¿no? Vamos observando cada uno y usted me va diciendo cuál de los dos artículos utilizar. Ok. Pero, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, ¿cómo no? Con respecto a lo que me escribiste en hospital, house, horse. Horse, Claro, según la regla, A es cuando lo que le acompaña, o sea, A la es palabra que antes, sigue. la palabra que sigue empieza con una consonante, con un sonido de consonante. Empieza con sonido. Ajá. Claro, con sonido de consonante. Entonces, en este caso, con las palabras que inician con HO, ¿necesariamente sería A? No necesariamente, puede ser an. Por ejemplo, fíjense esta. Fíjense esta, y se la va a colocar con el verbo to be que vamos a trabajar el día de hoy. I am an honest person. I am an honest person. Soy una persona honesta. An honest. ¿Por qué con an, teacher? Porque honest es un sonido vocal. Ok. Si digo, it's an honor to meet you. Es un honor conocerlo. An honor. O usted puede decir, I am in a house. I am in a house. ¿Por qué? Teacher, porque la palabra es house, que es un sonido. Entonces, él va a cambiar, a variar según el sonido. Ok.
Ok. Comprendiendo que no todas las palabras que empiezan con H tienen el sonido de consonante. Correcto. Y no todas las palabras que empiezan, por ejemplo, con vocal. Dice, ¿puede pasar esto mismo, pero con una vocal? Claro que sí. Por ejemplo, orange. Orange. Naranja. Entonces ahí es an orange. Pero, por ejemplo, university o unicorn. Un unicornio. Entonces, a unicorn. A unicorn. Ok. ¿Por qué? Porque es o uniform. Este es bien común. Uniform. Yo utilizo un uniforme, por ejemplo, a uniform. ¿Ok? Ok. Pasa lo mismo con cuando usted observa una vocal, pero su sonido es de consonante. ¿Ok? Ok, claro. A ver, ¿cómo Como quedaría decir, entonces? ya, Sí. claro, sí, te comprendo. No, pero pregúnteme, ¿me iba a preguntar? Sí, o sea, como un simple ejemplo, la palabra user, o sea, es vocal, pero Se suena, pronuncia. claro, inicia con un sonido de Y consonante. eso es algo que no puedo darle, es decir, no hay una regla general para abarcar todas las palabras. Ahí es que, como le digo, practicarlo y llega un momento que se internaliza. Por ejemplo, usted ve esta palabra que es la más común de todo el grupo y usted no dice ouse, ni dice ous. Cuando usted la ve, usted dice house. Y entonces dicen, pero ¿de dónde sale esa A? House. Y usted dice, bueno, es que se pronuncia así. Pero es porque es tan común la palabra que ya usted la conoce, ya usted la internalizó. ¿Por qué es tan común? Porque usted la ha escuchado muchas veces. Entonces usted pronuncia house. ¿Sí? Usted no dice house ni house. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Pues reforzar o plantear que la repetición, el escuchar y repetir, es la única clave para mejorar el speaking. El hablar. El hablar va directamente de la mano con escuchar, con el listening. Porque, como le comento, pues el inglés tiene esa particularidad, que se escribe de una manera y se pronuncia de otra. La única manera de conocer la pronunciación es escucharla, para luego repetirla y poder producirla. Ok, gracias. Para trabajar vocabulario, va de la mano con la lectura, con el reading. Entonces, pareciera como algo extraño, pero cada destreza va de la mano con otra, una con otra. Para escribir hay que leer, para hablar hay que escuchar en el inglés. Ahora, vamos entonces a ver aquí. Umbrella. A ver, usted me lo dice completo, ¿ok? Entonces yo digo aquí, an umbrella. Entonces usted lo pronuncia y yo le reviso a ver cómo vamos, ¿ok? Ok, este es an umbrella, ¿ya? Pero A no era cuando se acompaña, cuando suena como consonante. No, Es an umbrella. es vocal, a aquí. Déjame colocarlo para que no se confunda. An, cuando la palabra que sigue empieza con un sonido de vocal. Ok. A con consonante. Ok. Listo, entonces es Porque usted dice umbrella. Ajá, umbrella. Es un sonido vocal. An umbrella, an apple, ¿no? Apple. Apple. A backpack. A backpack. Hour, ¿no? An hour, yes. An hour. ¿Por qué hour? Porque hour empieza prácticamente como con una A. Hour.
una vocal. Hour. Ujú. A calculate. ¿Cómo? Calculator. 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 Ujú. An AC exam. An easy exam. An Easy. easy exam. Ajá. A difficult problem. A difficult problem. Correct. Ujú. An excellent student. An excellent student. Correcto. Fíjese la palabra student. Student. Siempre cuando trabajamos una palabra que empiece con S, como student, como study, esa palabra empieza tal cual así, con S. Student. No decimos student. Pues, ¿por qué hago esa aclaración? Porque fíjese, si no, no iríamos a student. I am a student. Soy un estudiante. So, student. Si fuese un student, entonces fuese con vocal y sería an. Ok. Cada vez que usted ve una palabra con S, nuestra mente es como que dice No. Empezamos, o debemos empezar con la S tal cual. Student. Fíjese la diferencia cuando yo digo y cuando digo ok, por ejemplo, snow, nieve. No digo snow, digo snow. Digo snake, culebra, serpiente. Snake. No digo snake. ¿Ok? Snake. Snake. Ok, y aquí sería entonces, este fue el ejemplo. A university. Y este fue otra vez otro ejemplo. House. A house. A house. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna palabrita que quiera reforzar? ¿Alguna palabrita de aquí que no conozca? No. Como tiene mucha razón con respecto al tema de la pronunciación, la práctica lo va a ir. Con la práctica, claro. Y es una práctica continua. Y sí hay unas que otras reglitas, digamos, de pronunciación. Sí hay algunas reglitas, pero no son reglas en realidad, algunos tips de pronunciación. Por ejemplo, bueno, la doble E suena I, la doble O suena U, pero no necesariamente, son tips, más no reglas como tal, porque esa es otra cosa que quiero que se lleve el inglés. Todo, absolutamente todo en el inglés tiene excepciones. Todo. En cada parte o en cada trabajo, en cada parte gramatical que usted vea, siempre pregunte, ¿hay alguna excepción detrás de este tema? Porque siempre debe haber, siempre en toda parte gramatical, usted va a encontrar una excepción de esas reglas. ¿Ok? El inglés tiene esa particularidad también. Ya, por ejemplo, en lo que es pronunciación, pues, fíjese aquí que, por ejemplo, cuando usted dice door, suena O, door. Pero claro, generalmente la doble O suena U. Pero no es una regla, porque siempre hay sus excepciones. ¿Ok? Claro. A ver. Comprendo. Fíjese aquí. Aquí vamos a trabajar primero lo que son los pronombres. ¿Conoce usted los pronombres en inglés? I, you, he, she, it, we, they. Ajá. ¿Se acuerda para qué se trabaja cada uno? Sí. Primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no? Excelente. A ver, vamos a revisarlo de todas maneras por aquí. Vamos a revisarlo por aquí rapidito. Fíjese, ahí tiene entonces cada uno de los pronombres, I, you, she, he, it, is.
aquí, con su respectivo verbo to be. Fíjese algo aquí. Yo, tú, él, ella. It para animal, cosas o lugares. ¿Sí? Siempre cuando sean en singular. We, nosotros, cuando usted está involucrado también en esa conversación. Existen dos you, uno en, digamos, singular, otro en plural. Y esto es con lo que nos vamos a casar el día de hoy. Es con la palabra contexto. El que quiera aprender inglés tiene que casarse con la palabra contexto. No hay de otra. El inglés es un idioma 99% contextual. ¿Cómo es eso, teacher? Bueno, porque esa información, esa información extra, lo que lo rodea es lo que te va a dar a ti lo que necesitas para terminar de entender la oración. Por ejemplo, si yo te digo, you are my friend. A ver, you are my friend. O si le digo, you are friends. Fíjense la diferencia. Es el mismo you, es el mismo are. Y mi estructura de toda oración, sujeto, verbo, complemento. Ese complemento, ¿qué es? Pues la parte que nos va a dar esa información extra para terminar de entender. Entonces, complemento, my friend. Ah, mi amigo. Estoy hablando de uno solo. Entonces, tú eres mi amigo. You are friends. Ustedes son amigos. Y entonces, pero ¿cómo sé diferenciar cuál uno del otro? El contexto, ese complemento que te está dando la idea o la información extra de saber si es un singular o si es un plural. ¿Ves? Eso es algo que nos tenemos que llevar el día de hoy. Número 1, el inglés no se traduce, se interpreta. Número 2, el contexto es extremadamente importante para nuestra adquisición del idioma. ¿Okay? Entonces, fíjate aquí. Una de las excepciones, como todo, tiene su excepción. El am, fíjate que es el único que trabaja con este verbo to be diferente. ¿Ok? Ese am. A ver, ¿cuáles son las reglitas que estábamos comentando hace rato? Bueno, cada verbo to be tiene su pronombre específico. No puedo trabajar you con is. Porque me parece bonito. No. Cada verbo to be tiene su pronombre específico ya asignado. Que si quiero hacer una negación, basta con agregarle la partícula not al verbo. ¿Ok? Basta con agregarle esta partícula not al verbo. Que si quiero hacer una pregunta, ¿dónde la voy a agregar? Esa es otra cosa importante. Siempre después del verbo to be. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo to be son una dupla inseparable. Nadie separa el sujeto del verbo to be. ¿Ok? Y si quiero hacer una pregunta, pues simplemente intercambio, como usted ve aquí, intercambio el verbo to be con el sujeto. No se separan, se intercambian. Y pues por supuesto el signo de interrogación, que en inglés es uno solo al final. Entonces, ¿qué excepciones observa usted aquí? El verbo es be. Ese es el verbo. El verbo to be es tal cual ese, be. Que él se conjugue en am, is y are es otra cosa. ¿Okay? Pero el verbo es be. Ahora, el único que trabaja con am es yo. Porque es que es la primera persona. La primera persona es singular. Así de importante, ¿no? Es el yo. ¿Okay? Lo demás, el is me va a dar siempre una idea de un singular y el are una idea de un plural. Con excepción del you are singular. You are my friend. Que ahí el único que me ayuda es el contexto a identificarlo. ¿Se observó? Muy bien. Esas serían entonces las excepciones o lo que está aquí detrás de este señor verbo to be.
A ver, un momentito. Aquí. Entonces, recordando lo que estábamos conversando, el I y el and siempre me va a dar una idea de un singular. Por lo tanto, si usted tiene aquí un are, porque es they, ellos o ellas son estudiantes perezosos, lazy students, estudiantes perezosos. Que ese are, ¿qué me está indicando? Un plural. Entonces, imposible aquí utilizar el and o el and. Por eso la instrucción le dice, complete las oraciones con is o con are, dependiendo de su verbo, de su sujeto, perdón, y utilice a o and si es necesario. If needed, si es necesario. ¿Ok? A ver, entonces, visualice de la 1 a la 5, obsérvelas, y cuando tenga la respuesta, me comente y la chequeamos, ¿ok? Para completar, ¿no? Sí, por favor. Ok. A ver, la 1 sería he is. He is a student. He is a student. He is a student. ¿Qué hacemos aquí? Pues completamos tanto con el verbo to be que le corresponde, como con el artículo, en este caso también le corresponde porque es singular. ¿Y por qué escogió el A? La A, porque este es un sonido consonante. A student. Bien, a ver. They, bueno, they are lazy students. She is old woman. No, she is an old woman. She is an old woman. An old woman. An, ¿por qué an? Porque tiene el old. Muy bien. A ver. Okay. They are young men. Ellos son hombres jóvenes. Ok, hombres. Esto que está aquí es el plural. Man es el singular, men plural. It is good book. Sería a good book. A good book. Así es. Genial. Muy bien, genial. Ahora, vamos a llevar esto a la vida real. A ver, fíjese. Le voy a leer este mismo texto, pero con mi información personal. ¿Ok? Con mi información personal y luego me lo comenta usted, porque este es uno de los usos básicos del verbo to be. ¿Sí? El ayudarnos a dar esa información personal, a presentarnos, a trabajar con esta información. A ver, my name is Joanna. I'm from Venezuela. I'm 40 years old. I live in Peru. I'm married, casada, divorced, divorciado o divorciada, single, soltera o soltera. I have 3 children. I am a teacher. En el caso que no tenga hijos, entonces usted diría I don't have any children. En el caso que no tenga, ¿ok? A ver, ¿cómo sería o cómo quedaría su información personal, señor César? A ver. My name is César. I'm from Peru. I'm 37 years old. I living in Lima, Perú. En la 5 es la respuesta directa, ¿no? I am married. I am married. I have 1 children. Ok, en ese caso sería child. Child es el singular y children es el plural. Esto no se preocupe que lo va a ir conociendo poco a poco y ellos se llaman plurales irregulares. ¿Ok? Ok. Muy bien.
I am. Pues I am. ¿La última cuál era? I have. I am para trabajar su profesión. Por ejemplo, I am a teacher. Ok. I am a photographer. I'm a photographer. Good. Muy bien, César. Excelente. Ahora, fíjate, vamos a trabajar aquí con lo que es el verbo to be. ¿Recuerdas que decíamos que para una oración base, nuestra estructura es un sujeto, un verbo y un complemento? Ahora, cuando trabajamos con preguntas, ¿te acuerdas que dijimos que este verbo to be se intercambia? Entonces sería un verbo, un sujeto, ellos intercambian de lugar y el complemento. ¿Ok? Este ejercicio es para reforzar la idea que este sujeto que está aquí no necesariamente siempre va a ser así como la número 1, que es bien sencillita, teacher. ¿Y esas 3 palabritas ya es una oración completa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene los 3 elementos bases de una oración. Tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Pero no siempre vas a encontrar ese sujeto así una sola palabra. Si yo te digo, por ejemplo, la hermosa casa blanca enfrente del lago, todo eso es un sujeto, todo eso es sustituible con it. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, el número 1 se facilita, quedaría Are you tired? Are you tired? Y la entono, ¿ok? La entonación de pregunta. Are you tired? En la número 2, aquí es donde viene la aclaratoria, ¿no? Is your teacher nice? Entonces, ¿quién es aquí mi sujeto? Your teacher, ambas palabras, ¿ok? ¿Por qué? Porque este teacher puede ser sustituida con she o con he. ¿Ok? Is your teacher nice? ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ahora, y así practicamos también, practicamos también vocabulario. A ver, te voy a dar un minutito como para que los veas todos y los organices mentalmente y los chequeamos juntos, ¿ok? Ok. Y practicamos luego el vocabulario también. Ya, ok. A ver. Ok, la primera sería entonces, is your large class? Is your class large? Your class es el sujeto. Your class, yeah. Is your class large? Are the students friendly? Are the students friendly? Are the students friendly? Is your teacher relaxed? Is your teacher relaxed? Are you hungry? Are you hungry? Are the students talkative? Are the students talkative? Talkative son comunicativos, habladores. Talkative. Is your school noisy? Is your school noisy? Is your classroom small? Is your institute old? Correcto. A ver, palabritas aquí para chequear. Talkative sería la unión de talk con active. Talk. Talkative sería la unión.
Sí, sería una creación de una nueva palabra, una palabra compuesta de talk con active. Es decir, que Ok. hablan activamente. Ok. Talkative. Ujú. Noisy, ruidoso. Ujú. Sí, Friendly, no, no. amistoso. De ahí viene friend, my friend, friendly, amistoso. Ujú. Y esa sufijo, por así decirlo, no sé, Ajá. de la L y la I, Ujú, es bien común. eso también es, en varias palabras se van Sí, añadiendo. sí, sí, es un adjetivo bastante común. Ujú. Como slow, slowly, eh, Mm, lento, lentamente. Ujú. Care, carefully. ok, sí, lo he visto en Ujú. en Pero en varias este palabras. caso es un adjetivo. En este Mm, caso es un adjetivo. Cuando yo le digo slowly, carefully, serían adverbios. Pero no se preocupe, eso más adelantito. Sobre todo en los clubes de gramática, eso lo puede ver en los clubes de Grammar Mix. De Grammar Mix. ok. Pero para los clubs, para sí, tiene que estar en el nivel básico. Ujú, claro, claro, claro. Muy bien, genial, genial. Ahora, siguiendo con el mismo verbo to be, aquí lo vamos a trabajar, pero ahora en presente y pasado. ¿Conoce el verbo to be en pasado? Presente y pasado. Ah, no que recuerde Ay, no se de preocupe, repente vamos lo a tengo, reforzarlo aquí. de Ok. repente lo tengo con otro. Aquí lo tiene, mire. Ah, ok. Fíjese que es la misma idea que conversamos del verbo to be, sus mismas reglas, tal cual, tal cual las va a llevar al pasado. Solo que ahora en vez de decir que yo soy, pues dice yo era o yo estaba. Tú eres, tú eras o tú estabas. ¿Ok? Entonces, en este caso, a ver, vamos a trabajar aquí. Esto es algo que hay que, para reforzar en casita, que en la número 4. Sería entonces lo único que veo que tiene que reforzar en casita, que sería lo nuevo. Lo demás está bastante bien. Y así, pues, reforzamos. Teacher, ¿y cómo yo sé si estoy en presente o estoy en pasado? Ah, bueno, aquí nos sigue ayudando El contexto, el contexto. Last claro. year, on Saturday, porque el sábado pues ya pasó. Puede ser futuro también, pero como no estamos viendo futuro, entonces vamos a verlo como pasado. El sábado ya pasó. Last, todo last me implica pasado, igual que obviamente la palabra yesterday, last week, y también está en pasado. El contexto nos dice que está en pasado. Estábamos nerviosos durante el examen. Were we nervous during the exam? Estábamos nerviosos durante el examen. ¿Ok? Entonces, este contexto nos indica que está en pasado, aunque no tenga una expresión de tiempo en pasado. Las demás, si no hay nada que nos indique que estoy en pasado, entonces voy a asumir que estoy en presente. En este caso, por ejemplo, sería is. Porque, vamos a colocarlo aquí al ladito. ¿Por qué is? Porque es el sujeto. El sujeto es el que me marca con quién trabaja el verbo to be. He. Entonces, he trabaja con is. ¿Con quién trabaja you en pasado? Where. ¿Con quién trabaja we en presente? Are. ¿Sí? Ok. Lo voy a ayudar con el pasado, que es el que vamos a reforzar hasta en casita, pero la idea es que ya se lleve la parte gramatical clara. ¿Por qué, teacher, aquí Paul and Mary? ¿Por qué where? Porque Paul and Mary es plural. Sería ellos. Por eso sería where. ¿Con quién trabaja she? Con was. ¿Con quién trabaja he? Con was. Ayúdeme usted con 4, 5 y 6. Ya, sería aquí. Is. No. Is. Sí, is porque estoy en Ajá. presente. En Ujú. presente. Is. Esa es una enfermera. Ujú, Ajá. ujú. Was they No, being student? are. Los que tienen Are. cuadritos son los que están en pasado. Los que no tienen Ah, ok. cuadritos son los que me están indicando presente. Presente. Ah, ok. On Saturday. Ah, Este está en ok. pasado. ¿Quién trabaja con you en pasado? Fíjese la número Y- 1.
Where. Where. Were you at the club? ¿Estabas tú en el club? ¿Estabas tú en el club el sábado? ¿Estabas en el club sábado? Ok. Entonces, mientras se mantenga presente, mientras se mantenga presente sería el mismo to be, ¿no? Es que sigue siendo, todos ahí son el verbo to be, todos. Ok. Solo que el verbo to be en presente y verbo to be en pasado, pero todos, fíjense, todos se llaman verbo to be. Todos. Solo que unos están en presente, otros están en pasado. ¿Ok? Es la conjugación, digamos. Es la conjugación entre el presente y el pasado. ¿Ok? Entonces, en casita, ¿qué va a hacer usted, señor César? Usted va a reforzar, a estudiar quién trabaja con quién en pasado con el señor verbo to be. Porque el presente, pues ya lo tiene bien clarito. Y fíjese que entonces en pasado no son 3 conjugaciones, son 2. Son 2. Puede ser was o puede ser were. Lo que usted va a aprender o a revisar en casita es quién trabaja con quién. Ok. Bien. Entonces, con esto usted cierra el prebásico 1, parte 1. Parte 1. La próxima clase usted va a programar prebásico 1, parte 2. Prebásico 1, parte 2, para que continúe con el tema de este prebásico. Pero cuando llame a la chica para programar su clase, bien específico, ¿ok? Prebásico 1, parte 2. Porque si dice solamente prebásico 1, lo van a pasar para esta primera parte. ¿Okay? Ok, genial. Muy bien, señor César. Entonces, bueno, espero verlo más adelantito. Puede programarlo para el día de mañana. No, mañana no. Mañana es feriado. El jueves. El jueves puede programarlo porque en el prebásico se puede ver clase diariamente. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué necesitaría para la segunda parte del prebásico 1? ¿Tener esto ya al derecho al revés? Reforzar la primera parte. Primera parte nomás. Ok. No es que va a traer los ejercicios ya hechos de la parte 2, no. Usted va a recibir su clase y luego de la clase pues lo refuerza como cualquier clase recibida. Ok, genial. Prebásico 1, parte 2, ¿ok? Listo, muchísimas gracias. Señor César. Hasta luego, que pase una linda tarde. De igual manera. Bye. Bye.